Buenas tardes, hermanos, hermanas. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 14, por favor. We're going to open our Bibles to Romans chapter 14, please. Antes de comenzar, me gustaría que meditemos acerca de la predicación de la palabra de Dios. No sé si podemos darnos cuenta que la predicación de la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, es parte de la adoración a Dios. Es parte de la adoración a Dios. A veces pensamos la adoración a Dios solamente se puede hacer con cantos y instrumentos musicales. Pensamos eso, yo pensaba eso, pero la predicación de la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, el hacer la palabra de Dios es parte de la adoración a Dios. Es como el pasaje que escribió David, el Salmo 23, ¿se acuerda que dijo: tu vara y tu callado me infundirán aliento? La palabra de Dios es como la vara y el callado. Cuando el pastor ve que una oveja se quiere ir fuera del redil y a lo mejor hay un precipicio, con la vara él ayuda a la oveja que no caiga en el precipicio. Y Dios hace lo mismo con su palabra. A veces pienso, ahora que uno tiene nietos, los niños a veces se quieren escapar, se van rápido y yo voy detrás de ellos para cuidarlos. Y eso es lo que hace Dios con su palabra. Su palabra es para cuidar a su pueblo. Entonces yo me imagino, el Señor es como que a veces nos queremos desviar y cuando escuchamos la palabra de Él con sus palabras nos está trayendo a su redil. Entonces, eso estaba pensando, es parte de la adoración a Dios. Romanos capítulo 14, versículos 7 al 11, por favor. We're looking at Romans chapter 4, verses 7 to 11. Dice lo siguiente, como no es muy largo, vamos a leerlo en inglés y español. 7:11. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. If we live for the Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. For this very reason, Christ died and returned to life, so that he might be the Lord of both the dead and the living. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. You then, why do you judge your brother or sister? Or why do you treat them with contempt? For we will all stand before God's judgment seat. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. It is written, as surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me, and every tongue will acknowledge me. En este capítulo se nos muestra que debemos de identificarnos y poner nuestra mirada en Cristo. In this chapter, we are shown that we must identify ourselves and set our sights on Christ. La razón por la cual el apóstol escribe este pasaje es porque en la iglesia en Roma había problemas entre los hermanos. The reason why the apostle writes this passage is because in the church in Rome there were problems between the brothers. El versículo 1, In verse 1, había contenciones, como lo podemos ver. there were contentions. El versículo 3 dice: se menospreciaban y juzgaban al hermano débil. In verse 3 it says the weak brother was despised and judged. Lo podemos apreciar en el 1 y en el 3. Había contenciones, imagínense, creyentes, y había contenciones. Se juzgaba, se menospreciaba.
había menosprecio. Entonces por eso fue escrito este pasaje. El problema en la iglesia era que se comparaban el uno con el otro, ponían su mirada en ellos mismos. The problem in the church was that they compared themselves to each other. They set their sights on themselves. Y el apóstol escribe, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismo, carecen de entendimiento. And the apostle writes, we do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves. When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are not wise. Entonces, cuando Cristo no es nuestro foco de atención, So when Christ is not our focus of attention, solamente empezamos a compararnos a nosotros mismos, comparándonos con nuestro semejante. we start to begin comparing ourselves with others. Y ya desde el principio ya estamos perdiendo porque ninguno es perfecto. And from the very beginning, we are losing because none of us are perfect. Cuando nos estamos comparando pensamos que somos perfectos, When we are comparing, we're thinking that we're perfect, pero no lo somos. but we're not. Por eso debemos mirar a Cristo. That's why we need to look at Christ. Pablo, de una forma clara y firme, les recuerda dónde debemos de poner nuestra mirada. Paul, in a clear and firm way, reminds them where we should put our gaze. El versículo 7, porque ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Verse 7 reads, For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. El verso 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Verse 8 reads, If we live for the Lord, and if we die for the Lord. So Sea- whether... Okay. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Whether we live or die, we are the Lord's. Amén. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Whether we live or die, we are the Lord's. ¿Qué significa del Señor somos? What does the Lord mean we are? Para los ciudadanos del Imperio Romano existía solo un Señor y ese era César. For the citizens of the Roman Empire, there was only one Lord, and that was Caesar. Pero cuando llegó el mensaje de las buenas noticias de Dios, la gente comenzó a entender lo que dice Romanos 10:9. But when the message of the good news of God arrived, people began to understand what Romans 10 verse 9 says. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. And it reads, If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Muchos comenzaron a creer el mensaje de Cristo y Cristo fue aceptado como Señor de sus vidas. Many began to believe the message, and Christ was accepted as Lord of their lives. Pero creer y confesar a Cristo como el Señor acarreaba un gran peligro. But believing and confessing Christ as the Lord carried great danger. Y muchos dieron sus vidas por amor al nombre del Señor. And many gave their lives out of love for the Lord's name. A los creyentes se les preguntaba, ¿quién es tu Señor? The believers were asked, Who is your Lord? Las autoridades solo querían escuchar que César era el Señor. The authorities just wanted to hear that Caesar was their Lord. Pero los cristianos respondían, Jesucristo es el Señor. But the Christians responded with, Jesus Christ is Lord. Y muchos terminaron como mártires, And many ended up as martyrs, muertos a espadas, devorados por las bestias en los anfiteatros, apedreados, azotados. killed by the sword, eaten by beasts in the amphitheaters, stoned, whipped.
Aún en la Edad Media, en las ciudades europeas, muchos murieron quemados en la hoguera por haber decidido confesar a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Even in the Middle Ages, many in European cities were burned at the stake for having decided to confess Jesus Christ as the Lord of their lives. Si confesamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, lo que estamos diciendo es que Él es dueño y soberano de nuestro ser. If we confess Jesus as the Lord of our lives, what we are saying is that He's the owner and He is sovereign over our whole being. Meditemos 3 puntos que encontramos en los versos 9 y 11. Let's meditate on 3 points that we find in verses 9 and 11. Primero, The first one, el señorío de Cristo se demanda. the Lordship of Christ is claimed. Dice el verso 9, It says in verse 9, porque para esto murió y resucitó. Porque para esto, o sea, es una demanda. it says, for this very reason Christ died and returned to life. Se demanda porque para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Cuando Cristo murió, Él nos estaba comprando para Dios. When Christ died, He was buying us for God. Él es nuestro Señor porque murió por nosotros. He is our Lord because He died for us. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Dice Corintios. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. It is written in 1 Corinthians. El segundo punto que podemos ver en este pasaje The second point that we can see in this passage es Señor porque la muerte no lo pudo retener. He is Lord because death could not hold Him. Gloria a Dios. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Christ died and returned to life so that He might be the Lord of both the dead and the living. Él murió para reclamarnos como nuestro Señor. He died to claim us as our Lord. Él resucitó para controlarnos como Señor. He rose to control us as Lord. Cuando Cristo murió, Él se dio por nosotros. When Christ died, He gave Himself for us. Cuando Él resucitó, fue para vivir en nosotros como Señor. The resurrection was so that He could live in us as Lord. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Christ in you, the hope of glory. Está en Colosenses. This is in Colossians. Y Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Somos propiedad del Señor. We are the property of the Lord. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Los creyentes son propiedad del Señor. That's what it says in the New Testament. The believers are property of the Lord. Cuando el creyente comprende esto, el cristiano se vuelve victorioso sobre el mundo, el pecado y el diablo. Aleluya. Somos propiedad de Él. Gloria a Dios. Es por eso que el Señor dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo quiero? This is why the Lord says in Luke 6 verse 46, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? El punto 3 lo encontramos en el versículo 11, The third point that we find in verse 11, en la porción que estamos viendo. in the section we're reading. Él es Señor porque un día toda lengua confesará su señorío y toda rodilla se doblará. He is Lord because one day every tongue will confess His Lordship and every knee will bow.
como también lo encontramos en Filipenses en el capítulo 2. We also find this in Philippians verse 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. In chapter 2 it says, "Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, that at the name of Jesus every name should bow in heaven and on earth and under the earth, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Gloria. Lord, to the glory of God the Father." Toda lengua, hermano, confesará que Jesucristo es el Señor. Every tongue will confess that Todo- Jesus is Lord. Toda rodilla se doblará. Every knee will bow. Desde los santos antiguos, Abraham confesará que Jesucristo es el Señor. Isaac confesará que Jesucristo es el Señor. Jacobo confesará que Jesucristo es el Señor. El rey David confesará que Jesucristo es el Señor. Y al final de todos los tiempos, el diablo va a doblar su rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Él es Señor. Queramos entenderlo o no, Él es Señor, hermano. Aleluya. Concluyendo, Concluding, como dijo un predicador unos años atrás, as a preacher said years ago, en la vida y corazón de cada persona hay un trono. in the life and heart of each person there is a throne. Si el yo está en el trono, entonces Cristo está en la cruz. If you are on the throne, then Christ is on the cross. Si el yo está crucificado, entonces Cristo está en el trono. If you are crucified, then Christ is on the throne. La pregunta es para nuestras vidas: The question for our lives is, ¿has reconocido a Cristo como tu Señor? have you recognized Christ as your Lord? Hoy es el día. Today is that day. Hoy es el día de hacer la decisión, reconocer Cristo. Te doy el trono de mi corazón. Today is the day to say, Christ, I give you the throne of my heart. Amén. Pastor Roberto. Bendito sea el Señor, hermanos, pongamos de pie. Oh Padre, tú nos has hablado, Señor. Ay, pero el señorío, Señor, no solamente es como el español, que a cualquiera le podemos llamar Señor. Señor, es que tú, Señor, dependemos de ti. Tú eres el que haces todo en nosotros. Todo nuestro ser te lo entregamos a ti y reconocemos que tú eres nuestro Señor.